Este fin de año es tiempo de balances y nos hemos desplazado hacia la principal, la más grande empresa, compañía vitivinícola de Castilla-La Mancha, Félix Solís Avantis, para saber qué balance hacen de este año, complicado año 2022. Pero también nos llevamos de aquí una importante novedad, una importante primicia, y es la inminente construcción de una nueva bodega de crianza de vino en botellas con capacidad para 15 millones de unidades. Un proyecto que es secuela, que sucede, que se añade a esa otra gran nave de crianza construida, edificada en la Avenida del Vino de Valdepeñas, con capacidad para 130.000 barricas de roble. Félix Solís Yáñez, muchas gracias por abrirnos de nuevo su casa, estas instalaciones centrales de Félix Solís Avantis, y personalmente ilusionado con volver a hablar con usted. Muchas gracias, encantado de que estemos juntos otra vez. Muy bien, acabamos un año 2022 complejo, dificultoso para la práctica mayoría de los sectores productivos de nuestro país. ¿Qué conclusiones o qué balance cabe extraer de esta empresa que es, por dimensión, la mayor de nuestra zona, tanto de su sector como en general? ¿Cómo ha sido 2022 y qué ha supuesto esa gran novedad que fue la entrada en funcionamiento de la gran nave de crianza de la Avenida del Vino? Digo gran novedad porque por sus dimensiones y por su tecnología es única. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo son el año, como bien has dicho tú primero, el año ha sido un año de alguna manera muy problemático. Las materias primas han subido, como sabemos todos, en un porcentaje que yo diría que han duplicado en muchos casos, como es el tema del vidrio, han duplicado el precio. Eso nos ha llevado a que la botella de vino, ya no el vino solo, porque el vino efectivamente se paga un poquito más caro que el año pasado, o la uva mejor dicho, pero realmente la subida que ha tenido la materia de vino embotellado ha sido principalmente por las materias primas. No solamente las materias primas, sino la energía, el gas. Por ejemplo, yo te podría decir que en la energía y en el gas, algunos meses de este año que estamos, hemos pagado 10 veces más de lo que pagamos en un mes normal. ¿Qué significa eso? Eso significa de que una botella de vino pues ha subido 40, 50 céntimos de euro, que son muchísimos, ¿no? Y eso para acoplarlo a la distribución y a la compra por parte de las familias, realmente es un precio alto y entiendo que vayamos a poder solucionarlo en los próximos meses, si Dios quiere. O sea, no se ha trasladado directamente el aumento de los costes de los suministros y de las energías, no se ha trasladado al precio de la botella, ¿o sí? En parte sí. Bueno, se ha querido trasladar, se está trasladando parte, pero en la totalidad no. El año 2022 va a ser un año diferente para nosotros, tirando a la baja, es decir, beneficios que les hacen falta para la empresa para ir invirtiendo, no se le ha podido llevar a este producto lo que tenía que haber subido. Por tanto, el año 22 ha sido un año que vamos a terminar, todavía falta un día, pero prácticamente los números los sabemos ya, y ha sido un año realmente, pues yo diría que con un 40% menos de beneficio bruto, que no es que sea beneficio para nadie, sino para las propias bodegas o las propias instalaciones que tenemos que seguir haciendo. Es decir, digamos que el negocio se ha mantenido, pero que el margen ha menguado. El margen ha menguado, y veremos el año 2023. Yo creo que apunta un poco a lo mismo, ¿no? Mientras exista la guerra y yo diría un poco la subida de las materias primas, también está un poco de especulación por medio de las materias.
y en este tema estamos con una situación bastante ilógica. Lo acaba usted de decir, pero es un hecho que la inflación, pues los analistas, la mayoría de ellos, sitúan su origen en la guerra. ¿Se ha resentido de alguna forma el comercio exterior, la exportación de Félix Solís Avantis en las distintas denominaciones de origen con motivo de este conflicto? No, nosotros vamos a cerrar el año, si estamos hablando de producto, de litros en producto, vino embotellado, porque embotellamos el 100% de lo que vendemos a la exportación e interiormente en el mercado nacional exactamente igual, vamos a hablar de un 7, un 8% de aumento en litros de venta. Pero, sin embargo, los rendimientos, como he dicho antes, van a ser aproximadamente un 20% menos que el año anterior. ¿En cuántos países está ahora mismo ubicado, posicionado, los productos de esta casa? No lo sé exactamente, porque yo no soy muy amigo de las estadísticas. Lo único que veo en casa es el movimiento que hay. Para eso tengo principalmente a Félix, que es el director de exportación, y lleva todo su equipo, no solamente para España, sino para todo el mundo, y ellos lo saben mucho mejor, pero debemos de estar en un centenar de países aproximadamente. Iniciábamos la conversación, la charla, hablando de la gran novedad que ha supuesto este año, o los 2 últimos años, la puesta en marcha de la gran nave de crianza con capacidad para 130-140.000 barricas de roble. Pero ese avance o esa inversión lleva emparejada otra que está ya en ciernes y ejecutándose. Infómenos. Bueno, la verdad es que hace unos años, cuando viene todo el problema que vino para la denominación de origen y para los socios de la denominación de origen, como somos los diferentes sectores, nosotros nos embarcamos en que teníamos que vender más producto, más vino de reserva, gran reserva y crianza, y entonces nos metimos en hacer, yo creo que en este momento sería la número 1 del mundo de vino tranquilo, la bodega de envejecimiento, y que ya, gracias a Dios, está terminando. Estamos utilizando ya prácticamente las últimas cubas y ya estamos en 120.000 cubas. Y esto ha sido para nosotros, ha sido una inversión grande, muy grande, pero bueno, de todas maneras habría que hacerla. Y esto para los vinos de Valdepeñas creo que les vendrá muy bien, porque Valdepeñas, ya los vinos jóvenes ya son diferentes, pero para los vinos envejecidos, tal como otras denominaciones de origen, Valdepeñas yo creo que tiene mucho futuro todavía. Y ahora mismo nos encontramos, aparte de la inversión que ha sido fuerte, como bien he dicho antes, nos encontramos muy satisfechos de tener un envejecimiento real, absolutamente moderno, que es envejecerlo en una bodega que tiene sus características de frío y de humedad suficientes y automática para poder incluso duplicar la exportación o el comercio interior hacer el 100% más aproximadamente. No solamente esto no es el envejecimiento. El envejecimiento, como bien sabemos, se hace en Cuba, de roble americano, roble francés, pero también necesita envejecimiento en botella. Por ejemplo, un vino de reserva necesita al menos 3 años de envejecimiento, de los cuales como mínimo tiene que llevar 12 meses en barrica y el resto en botella. Y ahí estamos ahora haciendo una bodega de envejecimiento de botella, que está aquí en la central y que se combina concretamente con las barricas, y que tendrá una capacidad de unos 16 millones de botellas. Y estamos en este momento montándola. ¿Cuándo estaría operativa al 100%? Bueno, envejecimiento en botella ya tenemos, lo que pasa es que lo tenemos en diferentes almacenes, pero yo creo que en un año prácticamente estaría ya
para poder comercializar ese tipo de vino que sale de ahí. 2023 ha sido, si no me falla la memoria, el primer año completo sin la existencia de una entidad interprofesional que gestione las competencias de la denominación de origen, que como sabemos corresponden y recaen en la comunidad autónoma. A día de hoy, tal y como está la situación, ¿cómo contempla Félix Solís Avantis el poder recuperar a esa entidad y poder recuperar la gestión de la denominación de origen? Vamos a ver, el pliego de condiciones de una denominación de origen pertenece al propio, en este caso, al propio Valdepeñas. No es que se ha perdido, la denominación de origen sigue, los vinos siguen existiendo tal como venían haciendo antes, lo único que ahora hay un control más estricto y hace algunos meses la propia comunidad autónoma, la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, se hizo cargo de la denominación de origen, pero esto no quiere decirse que no haya denominación de origen, sino que ellos están tutelando los pasos y el control que se hace en las bodegas de Valdepeñas. ¿Seguir o no con esta situación? Yo diría que con lo que ha ocurrido en la denominación de origen Valdepeñas, lo que ocurrió, que desgraciadamente tuvo un momento determinado que bajó mucho el vino porque salimos en todos los periódicos, en fin, por cosas que ya la gente podrá en su momento valorar, y en este momento lo que sucede es que hay un control exacto, es decir, ahora ya tenemos control total por medio de la Consejería de Agricultura y el tema está con todo su control. Es decir, ni siquiera otra denominación de origen de Valdepeñas podría hacerlo mejor. La denominación de Valdepeñas está marchando gracias a la intervención que nos ha hecho la propia Consejería de Agricultura. Que no es que quiera decir con eso que me encuentre yo muy satisfecho, sea mejor para todos, pero la verdad es que pensándolo bien es una situación de control total. Entonces, yo creo que este tema debe de seguir algún tiempo, porque de otra manera sería volver, si fuera una denominación de origen donde estuvieran representados los sectores, que me parece bien que sean los sectores, tantos agricultores como comercializadores, como tal. Pero es que en su día no lo regentaba, no solamente por la parte de agricultura, no lo representaba los agricultores de Valdepeñas, lo representaban señores que venían de fuera y realmente lo que se le ha hecho a Valdepeñas ha sido una herida muy grande que trataremos de subsanarla y dentro de unos años veremos de que esta denominación de origen revive de nuevo como antes. Y de hecho, en este año, como se ha sabido, se ha bajado un 30% las ventas con Valdepeñas, hemos tenido que sustituir esas ventas por otros vinos, pero la Félix Solís, la familia Félix Solís ha apostado por Valdepeñas y ha construido con una inversión muy importante, no solamente la bodega de envejecimiento, que yo podría decir la más grande del mundo en vino tranquilo, sino que también se está construyendo la bodega de envejecimiento en botella. Quizá con la ausencia o la falta de un consejo regulador al uso, lo que sí que se esté echando de menos, sobre todo las bodegas más pequeñas, esa labor de promoción institucional, corporativa, del nombre de Valdepeñas con denominación de origen y la presencia de esos pequeños comercializadores bajo el paraguas del Consejo Regulador, pues en las grandes ferias internacionales. Bueno, yo creo que cualquier bodega en este momento tiene capacidad, dentro de su estatus, de ir a cualquier feria o a la promoción. Es verdad que los
en este caso, el dinero que hace falta para promocionar los vinos o promocionar cualquier otro artículo agrícola, vienen del Estado, a su vez de la Comunidad Económica Europea. Creo que sí, efectivamente, pero esto se está ya hablando con la propia Consejería de Agricultura y creo que esto será que continúe igual que antes, porque realmente, repito, la denominación de origen sigue existiendo. Por tanto, podemos hacer la publicidad a ciertos países y ir a ciertas ferias que íbamos de toda la vida. Más allá de esta primicia que nos acaba de brindar el proyecto de esa nueva instalación de envejecimiento en botella con capacidad para 15 millones de unidades, ¿qué otras novedades para 2023 para la empresa, para la compañía, en cuanto a mercados, en cuanto a productos, qué nos puede anunciar? Yo creo que en cuanto a producción, en cuanto a buen vino, en cuanto al nombre de Valdepeñas, en eso estamos prácticamente bien. Ahora nos tenemos, una vez que pase estos días, mi opinión, y así se lo voy a hacer saber a mis colaboradores, que nos tenemos que centrar más en la comercialización, es decir, ampliar la comercialización. Ya la tenemos bastante bien, pero ampliar la comercialización para que el vino de Valdepeñas y todos los vinos que aquí se hacen también, que hay otros vinos que están teniendo su éxito, por ejemplo, como el Mucho Más, es un vino que no tiene denominación de origen, pero que realmente va como un tiro, pues podamos ampliar la comercialización a más estados, y de alguna manera más está presente en más cadenas de alimentación o de hostelería. Ha sorprendido y me ha inspirado la pregunta, el Mucho Más. Desconozco las cifras generales, pero a nivel local de mercado de cercanía, de proximidad, ha funcionado al 120%. ¿Cuál es la clave para que este vino haya funcionado de manera tan optimista y tan positiva? Bueno, se hizo el test se hizo en Valdepeñas y la verdad es que ha ido muy bien. Hace 3 años empezamos a introducirlo en las mayores cadenas de alimentación del mundo y en este momento te puedo decir que este tipo de vino, que lo quiere la juventud, porque en este caso voy a ir un poco en contra de los vinos envejecidos, pero que también hay que tener los dos mercados, es decir, vinos envejecidos y vinos, digamos, blend, de mezcla. Los vinos blend son vinos que provienen de los mejores vinos de España, no tienen denominación de origen, pero eso no quiere decirse que los vinos sean malos ni nada, no. Son de los mejores vinos de España, que se ha hecho un blend y que ha tenido un éxito. Nosotros tenemos algunos estados del mundo que ya consumen 15 millones de botellas, algunos, Es decir, que ese vino este año va a tener un resultado aproximadamente de vender el 100% del año pasado, y para los años venideros por ahí vienen también los temas. Esto lo voy también a poner al lado de las denominaciones de origen. ¿Qué pasa con las denominaciones de origen, si me permites? Las denominaciones de origen son un corsé. Son un corsé por la cosa siguiente. ¿Necesitamos un reserva? Necesariamente tiene que pasar 3 años en barrica, entre barrica y botella. Si es una gran reserva, 5 años entre barrica y botella. Y ya voy a introducir que no todos los vinos son aptos, y ni todas las zonas son aptas para poder el vino envejecerlo 5 o 3 años. En el norte de España puede ser, porque los vinos tienen una acidez total muy alta y por tanto duran mucho más. En la zona de Madrid para abajo, los vinos hay que tener muchísimo cuidado porque ahí nos podemos estrellar. Eso por un lado.
Pero al decir que las denominaciones de origen son un corsé, es que solamente utilizan vinos jóvenes, que realmente, pero vinos jóvenes que son los de siempre, vinos envejecidos que son los de siempre, pero lo que hoy pide el mercado, sobre todo los chicos jóvenes, la juventud, los de 20 años, los que tienen que empezar en el vino, que toman una copa de vino y les gusta y continúan un poco bebiendo vino, no la cerveza, porque la cerveza nos está llevando mucha delantera, ¿no? Y esto es lo que deberían de hacer las denominaciones de origen, ponerse las pilas y hacer vinos de este tipo, porque nosotros tenemos la convicción de que eso tiene éxito, y de hecho ahí lo tenemos. Permítame, Félix, también le preguntaría, porque Félix Solís es Valdepeñas, evidentemente, pero también es Ribera, es Rioja, es Toro. ¿Cómo se ha comportado durante este año que acabamos, 2022, la compañía en el resto de zonas de producción vitivinícolas donde está presente en España? Yo diría que bien, porque y sigo diciendo lo mismo en el corsé, pero bueno, pero en este caso hay muchos nombres de denominaciones de origen, puede ser Ribera del Duero, como puede ser Rioja, Toro, Rueda. Estos vinos van muy bien, nosotros tenemos una capacidad aproximadamente de unos 40-50 millones de botellas entre las 4 bodegas, 60 millones mejor dicho, y todo se vende todos los años. No queremos vender más porque solamente vendemos el vino que nosotros hacemos en esas bodegas. Va bien, es un vino diferente, al Valdepeñas tiene nombre, Valdepeñas también lo tiene, por supuesto, pero que realmente esas denominaciones van muy bien. Y hay una cuestión capital para concluir esta conversación, que mucha de la gente que pueda estar escuchándonos, viéndonos, pues lo tiene en mente. Viñalbali es el nombre de un club de fútbol sala de primera división. Esta, si no me equivoco, de nuevo apelo a mi memoria, es la 5ª temporada de presencia en primera división. Y ya se habrá valorado el impacto, el beneficio que está teniendo, no ya sobre el negocio, sino sobre el conocimiento y la valoración de la marca Viñalbali en toda España. ¿Qué conclusiones están en ese sentido? Bueno, empezamos un poco metiéndonos en el tema del fútbol sala. Valdepeñas había sido el primer año que iba a ser de primera. La verdad es que nos ha dado resultado y mucha compensación y muchas alegrías, no porque ya ha sido importante o no importante, sino porque realmente en Valdepeñas ha habido un movimiento de este deporte, como es el fútbol sala, que ha encantado primero a Valdepeñas y luego a muchísima gente del mundo, y yo diría, y de España, ¿no? Para nosotros, ¿qué ha sido el fútbol sala? Una satisfacción. ¿Nos ha ayudado a vender mejor, a que la marca sea más importante? Yo creo que sí. Por tanto, nosotros estamos convencidos de que esta trayectoria que está llevando el fútbol sala Viñalbali y Valdepeñas, pues está muy enfocada, está muy bien llevada por su presidente y por su junta de dirección, y por tanto nos vemos encantados con estar con ellos y que todo vaya bien. El deporte y a ese nivel también entraña muchísimas dificultades, y en estos días estamos conociendo que se va a reanudar la Liga Nacional del Fútbol Sala con una enorme ausencia en la primera plantilla del Viñalbali. ¿Qué decir? Pues bueno, estamos tratando de que esto se solucione. En este caso hay otros clubes que tienen unos presupuestos mucho más importantes que Valdepeñas. Valdepeñas no se lo puede permitir porque realmente es lo que es. Tenemos un presupuesto dentro de nuestras posibilidades, pero yo creo que todo esto se irá resolviendo y esperemos que esta situación de este momento, que parece ser que algunos se quieren ir y tal, podamos encajarlo, pero yo creo que no tiene que ser por dinero, tiene que ser por
por otras modalidades, porque se encuentran a gusto, porque están acostumbrados ya a estar en Valdepeñas, porque algunos tienen ya raíces con parentales o tal, con sus propios familiares, y eso es importante para que todo esto se resuelva. En eso estamos. Llevamos 3 años quedándonos con la miel en los labios. ¿Va a ser 2023 el año del primer título para el Viñalbali? Bueno, ojalá. Tenemos por delante, hay que tener en cuenta de que tenemos 5, 6 o 7 clubes que triplican o a veces son 10 veces más el presupuesto. Un Barcelona, ¿qué vamos a decir de Barcelona? Siempre está el primero. Claro, está el primero porque es que son 10 veces más el presupuesto que nosotros y por eso tienen los mejores jugadores. Aquí tenemos que tratar de quererlos y de afrontar todo eso con ellos. Bueno, pues llega el momento de, una vez más, pues brindar, conjurarnos por un 2023 lleno de aciertos, lleno de éxito y que tengamos cada cual en nuestro ámbito pues aquello que ansiamos y buscamos. Don Félix, muchas gracias. Muchísimas gracias por este rato de conversación. Y feliz año. Y feliz año. Muchas gracias.